al correo entonces, por favor, Maribel, la información de las entrevistas aquí, del material de lo que estamos presentando también. Me voy a apoyar en correo, por favor. Y aquí tengo el guión también. Voy a abrir correo porque esta información es importante de lo que está ocurriendo a nivel nacional. ¿A qué me refiero? La pobreza laboral llega a 44.5%, cifra no registrada desde el 2005. ¿De qué se trata, José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo de Coneval? Buenos días. Muy buenos días. Te comento, apenas hace unos días atrás el Coneval dimos a conocer esta estimación que la realizamos de manera trimestral y en este cálculo tomamos en cuenta los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que publica el INEGI y tomamos los ingresos laborales de las personas. A partir de ahí las comparamos con el valor monetario de la canasta alimentaria, es decir, Coneval también en su momento definió un grupo de productos alimentarios que podemos tomar para tener un consumo mínimo de alimentos y bueno, en el comparativo, efectivamente, el tercer trimestre de 2019 la pobreza laboral marcaba alrededor del 38.5% de la población, pero en el comparativo anualizado para este tercer trimestre de 2020 se incrementó hasta 44.5%. Ciertamente en el segundo trimestre... ¿A qué se refiere nomás la pobreza laboral? ¿De qué estamos hablando en términos? Estamos hablando en cuanto a la parte de la población que no cuenta con ingresos laborales suficientes para adquirir una canasta alimentaria, es decir, un grupo básico de alimentos que son granos básicos, lácteos, carnes, etc. A eso se refiere la pobreza laboral. Que no cuenta el dinero suficiente para la canasta básica, es decir, para la alimentación. Ingresos laborales, sus ingresos, perdón. La parte laboral. Sí, pues sus ingresos, sus ganancias en los trabajos. Sí, exactamente. Adelante, ¿qué significa esto? Porque es 44.5%, es decir, es el porcentaje de la población, 8 puntos porcentuales más que en el primer trimestre del año, me decías. Comentarte que, bueno, ciertamente levantamiento cara a cara físicamente, pues INEGI optó por hacer una encuesta telefónica. También en su momento Coneval publicamos estos resultados de esta estimación de pobreza laboral para los meses de abril, mayo, junio. En el mes de mayo este indicador llegó hasta el 54.9%, claramente identificado por el confinamiento, la Jornada Nacional de Sana Distancia, que bueno, hubo una disminución muy fuerte de actividades económicas. A partir de ahí de mayo se da una cierta recuperación para el mes de junio, disminuyó la pobreza laboral al 48%, y este dato es del 44.5% del tercer trimestre del 2020. ¿Qué factores encontramos desde Coneval que marcan este aumento de pobreza laboral? Sin lugar a dudas, el tema de la contracción en el mercado laboral, la pérdida de empleos formales, también lo que ocurrió en el mercado de empleos informales, pero también detectamos un incremento de los precios de los alimentos por arriba de la inflación. La inflación marcó un incremento de 3.9% en este periodo, pero el de los precios de alimentos marcó un poco más del 7% en zonas rurales del país y 6.9% en zonas urbanas del país. Entonces, ciertamente ambos factores se combinaron para que hubiera este incremento fuerte de pobreza laboral para el tercer trimestre de 2020. ¿Qué lo está provocando? Porque el equivalente son a 56.575.711 mexicanos que carecen de los ingresos laborales necesarios para adquirir la canasta alimentaria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Así es, así es. Pues, ¿Qué está provocando? Básicamente, como te comentaba, la contracción en el mercado laboral, de acuerdo a cifras de esta misma encuesta, pues aún está en parte empleos que no se han podido recuperar previo a la contingencia sanitaria. INEGI inclusive la semana pasada reportó que de los 12 millones de empleos que prácticamente se suspendieron durante la contingencia, aún se han recuperado todavía 10 millones, faltan 2 millones. Claramente, en nuestro análisis estatal podemos observar que son las entidades del sector turismo
las que desafortunadamente reportan mayores aumentos de pobreza laboral. Los dos estados que mayores aumentos están reportando es Quintana Roo y Baja California Sur. Entonces, claramente también el tema de que no se haya podido recuperar a niveles pre-contingencia sanitaria toda la actividad turística del país, sin lugar a dudas es algo que va a condicionar todavía los niveles de pobreza laboral. Te pongo el dato muy puntual: Quintana Roo aumentó 27 puntos porcentuales la pobreza laboral, es decir, pasó de un rango de un poco más de 29% de su población que previa a la contingencia estaba reportando pobreza laboral, hasta un 51.5%, es decir, de un tercio de su población pasamos a la mitad de su población en condiciones de pobreza laboral. Y Baja California Sur, que era prácticamente el estado con menores niveles de pobreza laboral, apenas el 18% de su población en esa condición, pasó a 32.5% de su población en esa condición. Entonces, claramente, mientras no haya una recuperación consolidada en esta área del sector turismo, pues todavía tendremos seguramente, al menos en estos estados, altos niveles de pobreza laboral. Oye, ¿cómo está Sonora, José Nabor Cruz? Claro que sí. Sonora también tuvo un incremento relevante de casi 13 puntos porcentuales, pasó de 26.9, casi 27% de su población en condición de pobreza laboral para el tercer trimestre de 2019 a 40%. Entonces, pasó de un 27% a un 40% de su población en situación de pobreza laboral. Sí es de los 5 estados que en términos porcentuales aumentó más los niveles de pobreza laboral. Entiendo que, bueno, si bien pudiera haber hay una recuperación en cuanto a algunas actividades agrícolas, industriales, pero ciertamente también otro sector que afecta a la mayoría de los estados es el sector servicios, y al interior del sector servicios que no se puede recuperar servicios comerciales, servicios que tienen que ver con el tema de los restaurantes, con algunos también tipo de cine, etcétera, actividades de diversión. Entonces, ciertamente, mientras no haya, reitero, una recuperación en esos sectores, pues probablemente en los siguientes trimestres aún tengamos estos altos niveles de pobreza laboral. A ver, ese es un dato muy importante para Sonora. Del 27% al 44%, dices, aumentó. 40%. 40%. Está entre los 5 estados más afectados, que es sector comercial, restaurante, diversión. Exactamente. Ojo, porque a ver, me estoy escuchando, equipo, me estoy escuchando el eco mío, por favor. A ver, sí, estaba beneficiado. Gracias, ahí está perfecto el sonido. José Nabor, ¿me escuchas? Te escucho muy bien. Perfecto. A ver, entonces, el sector comercial, restaurantes, diversión en Sonora, ¿cuál otro es el más afectado? ¿Básicamente? ¿O qué más pudiéramos enumerar? Básicamente esos que te comentaba, sí. ¿Comercial se refiere que a tiendas o bueno, a qué tipo de comercio? ¿Abierto? ¿O a qué se referiría? Comercio minorista. ¿Comercio qué? Minorista. Todo lo que tiene minorista. Que ver con, sí. Tiendas departamentales, cuestiones de ese tipo. Obvio, estamos hablando que el principal efecto de esto es por la pandemia, ¿no? Así es. Sí, y no solamente en Sonora, sino en la mayoría del resto de los estados, como te comentaba, ciertamente los de mayor incremento de pobreza laboral, Quintana Roo y Baja California Sur, claramente son actividades asociadas al sector turismo, personas que lamentablemente no han podido recuperar sus niveles de ingresos previa a la contingencia, pero algunos otros estados como Sonora, inclusive la propia Ciudad de México también tuvo un incremento. Ciudad de México y Puebla son los otros dos estados que están entre los 5 con mayores afectaciones. Ahí claramente es el sector servicios y varias actividades del sector servicios las que han estado restringiendo que se regrese a los niveles de empleo en esas actividades previa a la contingencia, y por eso el incremento en pobreza laboral. ¿Cuántos serían en datos duros ese 27 al 40%? Porque si son 56.575.000 mexicanos, ¿cuántos en cifras Sonora, cuántos son? Ese 40%.
De momento te tengo solamente el porcentaje. Tenemos las estimaciones en porcentaje. Sí, en la información de Coneval la tenemos, también es agregada en número de personas, pero de momento solo te tengo el porcentaje a nivel estatal, que es 27 al 40%. ¿Cuál es la recomendación del Coneval o qué se tendría que hacer para revertir estos números? Porque, bueno, esta medición es de abril en adelante, ¿no? Vaya. Sí, y sobre Abril, todo mayo, junio. del 40%. Imagínate, todavía, sí, es el segundo semestre, por eso faltaría medir julio, agosto, septiembre, octubre, es decir, todavía el impacto del año restante. De hecho, esta medición tiene que ver con los meses de julio, agosto y septiembre, que es correspondiente Okay. al trimestre de 2020. Faltaría todavía el de este último trimestre del año, octubre. El tercer trimestre. Es el tercer semestre, el cierre de año. Exactamente. De las recomendaciones, pues básicamente tendrían que ser dos. La primera, seguir vigilando el precio de los alimentos, porque como te comentaba, si detectamos un incremento casi del doble del precio de los alimentos en el promedio nacional que la propia inflación. Entonces, desafortunadamente... ¿A cuánto, perdón, discúlpame porque estoy, la comunicación sí está un poco... ¿A cuánto aumentó el precio del alimento? 7%. 7%, hubo un incremento del precio de los alimentos del 7%, cuando la inflación, el resto de los bienes y servicios apenas incrementó 3.9%. Entonces, sí hubo un mayor incremento en el precio de los alimentos. Entonces, una primera recomendación sería tener una mayor vigilancia y control en la medida de lo posible del incremento de los precios de los alimentos para todo el territorio en general. Y la segunda, pues claramente va asociada tanto en lo que se pueda recuperar, obviamente entendiendo el contexto de la contingencia, lo que se pudiera recuperar de empleos hacia finales de este mismo año, pero también será importante en lo que se pueda plantear a nivel general el incremento del salario mínimo para el siguiente año. Lo que sí habíamos observado también desde el Consejo con este mismo indicador es que lo que había ocurrido en 2018, 2019 e inicios de este mismo año es que el incremento del salario mínimo que había sido de manera muy amplio estos últimos 3 años, pues había beneficiado en disminuir la pobreza laboral. Claramente, y la propia Comisión Nacional de Salarios Mínimos ha declarado que para el 2021 es complicado tener un incremento de salario mínimo tan fuerte como años anteriores, pero sin lugar a dudas que al menos esté por arriba de la inflación será benéfico para reforzar el salario, los ingresos laborales de los trabajadores del país. Bien, pues te agradezco mucho, José Nabor Cruz, estaremos en contacto contigo, la verdad son datos duros, pues fuertes, porque, insisto, la pandemia, aquí se reflejan esos datos, el aumento a nivel nacional y a nivel estado, y a ponernos las pilas y con esas recomendaciones. Gracias y buenos días. Gracias, buenos días, hasta luego.